Problema 2.11. Aquí necesitamos encontrar el valor de B0 y la corriente I. Ya tenemos aquí nuestro circuito. Hay que ponerlo mejor. Entonces, nuestra fuente, que es de 10 volts. Ok. Tenemos dos diodos, uno de silicio, uno de germanio. El de silicio se carga, el voltaje es de 0.7, el de germanio 0.3. En este caso, toda la corriente va a ir de esa. Esto va a ser I. Aquí, el silicio nunca se va a poder cargar, ya que cuando el voltaje llegue a 0.3, se va a empezar a recorrer. Entonces esto, el de silicio 0.7, entonces se va a comportar como un circuito abierto. Entonces no va a pasar la corriente. Hay que tener eso en cuenta siempre que encontramos así dos diodos. El de menor voltaje es donde va a pasar la corriente. Y el de mayor se va a comportar como un circuito abierto. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro... Aquí más menos B1, vamos a ponerle. Ya tenemos nuestro circuito. Ahora sí, nuestra corriente va a ir de esa forma. Pasamos primero por menos 10, sigue recorriendo. Pasamos por el de germanio, que son más 0.3, sigue recorriendo. Más B1 es igual a 0. B1 es igual a, pasando estos dos términos al otro lado, nos queda que 9.7. Ahora sí, voltaje lo podemos reducir para que tengamos en términos de corriente. Eso nos quedaría igual a corriente es igual a 9.7 volts sobre el valor de la resistencia, en este caso es 1 kilo. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 9.7 miliamperes. Es la corriente I. Ahora sí, ya tenemos la corriente. Podemos sacar el valor de... Ya tenemos también el valor de B1, que es 9.7. Ahora sí, ya podemos sacar el valor de B0. Entonces, si empezamos a recorrer de aquí a tierra, tenemos que solamente sería, pasamos por B1. Entonces B0 es igual a B1, que vale 9.7 volts. Así ya tenemos ese. Problema 2. Ahora con el siguiente inciso. Aquí ya está nuestro circuito. Vamos a ver cómo está. Podemos hacer nuestra... Sería más... Y esta parte sería nuestra tierra. Así quedaría nuestro circuito 16 más menos más 12 volts. Aquí tenemos una corriente. Nuestra corriente viene de acá. Entonces tenemos que más menos B1. Ok, así quedaría nuestro circuito. Aquí nos podemos dar que los dos son de silicio. Entonces en los dos va a pasar la corriente. Y dijimos que de silicio es más menos 0.7 más menos 0.7. Ok, ya tenemos aquí nuestro circuito hecho. La corriente. Aquí nos dice que recorre así, entonces va a ir así nuestra corriente. Hagamos nuestro circuito, nuestra malla. Pasamos primero por menos 16, recorremos el de silicio. Aquí tenemos otro de silicio que es más menos 0.7 más 0.7.
Aquí tenemos 2 de punto 7. Solamente se toma un valor ya que están en paralelo. Más punto 7, recorriendo, más B1, recorriendo, más 12 y llegamos a tierra. Eso ya es igual a 0. Pasamos los términos del otro lado. Nos queda que B1 es igual a el 16 pasa al otro lado positivo, el 12 negativo y los punto 7 negativo. Nos da un valor de B1 igual a 2.6 volts. Ya tenemos el valor de B1 y tenemos el valor de la resistencia. Entonces podemos sacar la corriente que circula en todo el circuito, que sería I igual a sería el voltaje sobre la resistencia. En este caso sería 2.6 sobre el valor de resistencia 4.7 kilos. Por lo tanto, I es igual a tenemos que sería que 0.553 miliamperes la corriente I. Ahora sí, ya tenemos B1. Para calcular B0 va a ser de este punto a tierra. Entonces recorremos hacia abajo, sería más B1. En este caso nuestro B1 es 2.6 más 12 por la fuente y llegamos a tierra. Entonces B0 va a ser igual a que es B1, 2.6 más 12 nos da un valor de 14.6 volts. Es el valor de B0. Bueno, con eso está el problema hecho. Bueno, en el siguiente problema, 2.12, intentamos encontrar B01, B02 y la corriente I. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los valores. Tenemos aquí más menos B1. En el otro lado tendríamos que es, como es de germanio, más menos punto 3. El de germanio vale. Aquí silicio, más menos punto 7 volts. Entonces, para sacar el valor de B01, aquí sería tierra. Es de ese punto a tierra. Podemos recorrer esa malla de este lado o de este lado. Aquí es directo y ya tenemos el valor que sería, pasa por positivo. Entonces B01 será .07 volts. Aquí. B02 igual. Podemos recorrer así directo o podemos pasar hasta acá o hasta acá. En nuestro caso ya tenemos aquí el diodo de germanio y ya traemos el voltaje entonces directo. Se iguala a 0.3 volts. Ahora nos falta calcular la corriente I. Aquí vamos a tener que una corriente. Esta vamos a nombrarle I1. Más menos, ese lo nombramos voltaje 2. Ok, tenemos este nodo. Sabemos que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Aquí va a entrar una corriente. Vamos a llamarle I2. Entonces todo lo que entra, I2 entra. Va a ser igual a todo lo que sale. En este caso sale I mayúscula hacia abajo y más I1 es todo lo que sale. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. Ok, podemos hacer dos mallas. Una malla de este lado pasa, para esta malla pasa primero por menos 20, pasa, sigue recorriendo, más B1 más .7 es igual a 0, llegamos a tierra. Por lo tanto, B1 va a ser igual a, el 20 pasa del otro lado positivo, 19.3 volts, es el valor de B1. Aquí hay que hacer otra malla de este lado. Igual de la dirección de... Ese ya es nuestro gusto. Y en mi caso va a ser hacia las manecillas de reloj. Pasamos primero por menos .7
Seguimos recorriendo. Más B2. Seguimos recorriendo. Más 0.3. Y llegamos a tierra. Es igual a 0. Por lo tanto, B2 va a ser igual a, pasando punto 3 del otro lado positivo. No, negativo y punto 7 positivo. Tenemos un valor de 0.4 volts. Ahora sí, ya tenemos el valor de B1 y B2. Tenemos el valor de las resistencias. Podemos sacar el valor de la corriente I2. I2 va a ser igual a... I2 va a ser igual a... voltaje sobre resistencia. En este caso va a ser B1. El valor de B1 es 19.3 sobre la resistencia, que es 1 kilo. Por lo tanto, I2 va a ser igual a 19.3 miliamperes. Ahora vamos a calcular el valor de I2. Este era I2. Ahora vamos a calcular el valor de I1, que sería igual el voltaje sobre la resistencia. El voltaje son 0.4 sobre la resistencia, que son 0.47 kilos. Por lo tanto, I1 va a ser igual a 8.51 por 10 a la menos 4 amperes. Ahora sí, regresamos a nuestra fórmula. Por lo tanto, aquí tenemos que pasando I1 va a pasar al otro lado negativo. Entonces la corriente total va a ser I2 menos I1. Ya tenemos I2 y I1. I2 vale 19.3 miliamperes. Menos I1, que vale 8.5 por 10 a la menos 4. Nos da un valor de 18.45 miliamperes. Ya tenemos el valor de I y B0 y B02. Bueno, así está resuelto el problema.